Hola, ¿qué tal? Nuevamente, dando seguimiento a lo que es el Congreso de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Continuaremos con el tema súper importante, se trata de abordaje de enfermedades inmunológicas en urgencias, a cargo del excelentísimo doctor Víctor Olivar López, médico pediatra con especialidad en terapia intensiva, actualmente jefe del Departamento de Urgencias Pediátricas y profesor titular de especialidad de urgencias pediátricas de la UNAM. Quedamos con el doctor Olivar. Buenos días, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a Eduardo Barragán y a todo el equipo, el comité organizador, para invitarme a hacer esta presentación. Los próximos minutos voy a hablar acerca de cuál es el abordaje de las enfermedades inmunológicas en el servicio de urgencias. Es un tema relevante, cada día más importante por el tipo de pacientes que nosotros estamos atendiendo, y además tiene validez no solamente en nuestra institución, sino en muchas instituciones, puesto que estas mismas están atendiendo pacientes con problemas que van más allá y que entonces requieren atención muy específica para este tipo de pacientes. Terminando mi charla, pretendo haber alcanzado los siguientes puntos: hablar un poco de generalidades, no voy a profundizar en este punto, hablar de cuáles son los pacientes inmunosuprimidos que nosotros vemos en nuestra institución, cuáles son las características principales de ellos, cuál es el abordaje inicial que nosotros debemos de hacer en estos pacientes, qué exámenes de laboratorio tomamos y qué recomendaciones hacemos. Iniciaré precisamente con lo que serían las generalidades del tema, recordando aspectos fundamentales. El primero de ellos es que el sistema inmunológico está dividido en dos partes. Es el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Recordando entonces que nosotros vamos a tener estos dos sistemas. El primero de ellos, el innato, es la primera línea de defensa celular. Es decir, cuando tenemos un paciente que tiene alguna huésped, alguna agresión, entonces va a ser la primera parte que va a estar ayudando al organismo. Su papel es el reconocimiento y fagocitosis de los patógenos, la presentación de los antígenos a las células adaptativas y entonces la secreción de mediadores. En este caso, ya desde ahorita va a haber una respuesta inmune con la liberación de citocinas y quimioquinas. Y el otro es el sistema inmune adaptativo, es precisamente el que va a manejar antígenos que van a ser presentados a estas células, produce la respuesta de antígeno específica, está formada principalmente por linfocitos B y linfocitos T, dependiendo entonces la agresión que se tenga, entonces va a ser la producción y la respuesta que vamos a tener. Aquí entonces en la columna de la parte derecha vemos cuáles son estos elementos y cuál va a ser la función que tengan en el organismo, desde la fagocitosis, la presentación de los antígenos, la muerte citotóxica, o bien la producción de quimiorreceptores y citocinas, por ejemplo, en la parte innata, o bien en la parte adaptativa, la producción de células o la manifestación de células B y linfocitos T. Entonces, esta va a ser la función que se tenga. ¿Para qué? Precisamente para dar la respuesta del organismo al problema que tiene el paciente. Se traduce, o habitualmente se traduce, como una inflamación, esta respuesta sistémica que vamos a tener ante una agresión. En esta gráfica o en esta lámina se ejemplifica muy bien este sistema inmune innato, en la cual ya decíamos cuáles son las formas que lo van a presentar, complemento, macrófagos, que van a estar encargados tanto de la producción de citoquinas como la presentación de los antígenos precisamente a los linfocitos B o bien a los linfocitos T. En conjunto va a haber gran producción de mediadores y de citocinas, quimioquinas, las cuales van a traer como consecuencia entonces
la inflamación en el individuo. Esta sería la respuesta normal. Nos hemos enfocado mucho a la respuesta inflamatoria y sabíamos, lo acabamos de comentar, pues hay aumento de interleucinas y va a traer esta respuesta y proinflamatoria, la cual en el tiempo va a estar incrementada para posteriormente, si tenemos un curso no complicado, entonces vamos a tener una disminución de esta respuesta hasta que en el tiempo tengamos normalidad y desaparece la respuesta. Sin embargo, en la parte superior de la gráfica vemos, en forma el rojo más fuerte, indica que esta respuesta no decrementa en forma tan rápida en un grupo de pacientes. Este es el grupo de pacientes en el cual nosotros vamos a tener una respuesta exagerada con una mayor mortalidad. En la parte inferior tenemos entonces una antirrespuesta a esta, antiinflamatoria. Esta respuesta antiinflamatoria casi nunca hacemos caso. Y esta respuesta antiinflamatoria va a tener como consecuencia una disfunción orgánica y el alargamiento del problema inmunológico del paciente que nos pueda llevar inclusive a una disfunción orgánica múltiple o algunos otros síndromes que van a favorecer y llevar a cabo la mortalidad en el individuo. ¿Por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta estos aspectos? Porque precisamente el paciente que tiene alguna enfermedad o bien recibe algún medicamento va a verse modificado esta respuesta de cualquiera de los dos sistemas inmunes o del sistema inmune en cualquiera de sus expresiones. Por ejemplo, la cascada de glucosanoides. ¿Qué tiene que ver si el individuo recibe esteroides? Pues entonces, si bien es cierto, puede tener una respuesta innata alterada por la enfermedad misma, el simple hecho de recibir esteroides va a tener afectación en la lipoxigenasa y en la ciclooxigenasa y evitar entonces la formación de leucotrienes, prostaglandinas que van a traer como consecuencia efectos naturales, benéficos o perjudiciales en el individuo. Por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuál es la enfermedad de fondo que tiene el paciente y a su vez cuál es el medicamento que está recibiendo. Nosotros tenemos en esta gráfica entonces cuáles son los elementos proinflamatorios o las interleucinas y esta liberación de mediadores o citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Sabemos muy bien que el TNF-alfa, por ejemplo, y la interleucina 1 son los iniciadores de toda esta cadena en la cual tienen su expresión inicial, pero también decrementan su producción en forma rápida y temprana. No así el resto de las interleucinas que van a durar más tiempo. Y hemos hecho mucho énfasis en estas interleucinas, sin embargo, también existen esa liberación de interleucinas antiinflamatorias liberadas que también van a inhibir la producción o activación de los macrófagos y monocitos que van a evitar que exista esa inflamación. Por eso es importante que se lleve a cabo un balance entre esta respuesta proinflamatoria y esta respuesta antiinflamatoria. Ahora, ¿qué pacientes son o se consideran inmunosuprimidos? A grandes rasgos podemos decir que hay tres grupos de pacientes en forma general. Uno, los que tienen padecimientos malignos, es decir, todos aquellos individuos que puedan tener una sintomatología o tengan ya diagnosticado cáncer, ya sea por la enfermedad misma o bien por el tratamiento que están recibiendo, o bien ambos, que es el grupo de pacientes que nosotros vemos y que realmente nos alarma. Otro son aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Los principales de ellos, aunque no solamente circunscrito a ellos, aquellos que tienen lupus, aquellos que tienen artritis juvenil o aquellos que tienen vasculitis sistémica. Esos pacientes o ese grupo de pacientes también es importante que nosotros tomemos en cuenta. Y por último, el grupo de pacientes que tienen trasplantes. Insisto, ya sea por la enfermedad misma,
pero sobre todo por el tratamiento inmunosupresor que están recibiendo este grupo de pacientes. Estos 3 pacientes los vemos con frecuencia en los servicios de urgencias del Hospital Infantil de México. Llama la atención también que existe un grupo de medicamentos, independientemente de los medicamentos inmunosupresores que se utilizan en general, hay un grupo de medicamentos que se utilizan en el paciente, sobre todo en condición crítica, que también pueden traer como consecuencia esta inmunosupresión. Me estoy refiriendo al grupo que está listado ahí. No es infrecuente que medicamentos opioides también puedan producir esta inmunosupresión. Por eso, el mantener a un paciente en una condición crítica en unidades de cuidados intensivos puede traer como consecuencia que favorezca las enfermedades oportunistas que vemos en este tipo de pacientes. Y por último, están enlistados 2 aspectos fundamentales. Las transfusiones sanguíneas de por sí solas, sobre todo de glóbulos rojos, pueden traer como consecuencia esta inmunosupresión o bien el uso de esteroides indiscriminado. ¿Qué características tienen este grupo de pacientes? Bueno, es importante que tomemos en cuenta esto que está anotado aquí. Pueden coexistir la inflamación del paciente, pero también la inmunosupresión funcional del mismo. Esa condición es muy importante porque si bien es cierto, el paciente sí puede tener una respuesta inflamatoria. Es decir, eso de que el paciente no pueda o no va a incrementar o no tiene incremento de la temperatura, es decir, fiebre, pues muchas veces sí puede tener esa respuesta que se tiene y no por ello no esté inmunosuprimido. Y el otro aspecto fundamental es que el eritema, dolor e inflamación pueden existir sin necesidad de que tenga infección. Esto a grandes rasgos para poder decir, podemos tener una infección o bien puede estar ausente esa infección, pero podemos tener esa respuesta inflamatoria que el paciente pueda tener, como lo está escrito aquí en esta gráfica, en la cual podemos nosotros tener detección de autoanticuerpos, aunque no tengamos la enfermedad, podemos tener, y entonces en base a ello la liberación de citocinas, podemos tener la enfermedad, ¿sí?, con una manifestación muy temprana, y ya entonces podemos tener incremento de citocinas, de células de autorreacción o bien inflamatorias, o podemos ya tener establecida la enfermedad con una manifestación clínica de la misma y ya manifiesto tanto por clínico como por laboratorio que nosotros podamos tener este problema. Entonces, el paciente con enfermedad autoinmune tiene la característica que se puede presentar al servicio de urgencias con o sin respuesta inflamatoria y con o sin infección, que como vamos a ver más adelante, es la característica más importante en este tipo de pacientes. Nosotros vamos a tener daño tisular por cualquiera de estas causas que están aquí expresadas, es decir, directamente por la citotoxicidad de células T, elaboración de citocinas, inducción de autoanticuerpos o modulación de otras células que producen citocinas. Y es importante que tomemos en cuenta que se ha comprobado que existe gran cantidad de células T en tejidos de pacientes con enfermedades reumatológicas, cualquiera de estas 3 que están ahí manifiestas. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta todo esto. Es realmente significativo el grupo de pacientes que ingresan a las unidades de urgencias en los hospitales de tercer nivel. Yo diría que sí. Ejemplo de ello es esta serie de 40 pacientes en los cuales nosotros estábamos recopilando cuáles son los que manifiestan sepsis grave. Ese tipo de pacientes que tenemos ahí, entonces está manifiesto 3 pacientes, 3 grupos importantes, que son aquellos que tienen manifestaciones como lo serían oncológicas, o bien aquellos que tienen manifestaciones autoinmunes, como lo vemos en la gráfica. Más o menos el 75% de los pacientes recopilados en esta, pero en estos casos, en estos 40 casos, tenían alguna enfermedad por problema inmunosupresor, ya sea por una enfermedad maligna directamente o bien el medicamento que está recibiendo ese paciente
o un problema autoinmune, como está aquí en la gráfica. Entonces, es muy alto el tipo de pacientes que nosotros vemos. En relación a cuáles son los signos o síntomas asociados a ello, pues vemos que la mayoría de ellos tienen una respuesta sistémica inflamatoria. Y ahí lo vemos. Sí desarrollan leucocitosis o leucopenia, sí desarrollan taquicardia, sí desarrollan fiebre. Es decir, no porque el paciente esté inmunosuprimido, estén exentos de tener alguna de estas respuestas. Es importante que también tomamos en cuenta que los hallazgos fisiopatológicos de la sepsis, que habíamos dicho que es una entidad o una coinfección que frecuentemente van a cursar estos pacientes, dependen de la respuesta del sistema inmune adaptativo, es decir, qué tanto puedan ellos montar una respuesta, una inflamación ante cualquier germen agresor. Entonces, a pesar de que los pacientes tienen esta condición, no todos van a poder mostrar esta respuesta. Es por ello que a nosotros nos cuesta mucho trabajo realizar precisamente el abordaje inicial para poder diferenciar si es un problema propio o un imbalance propio, agudización de su problema de base, o es una infección lo que está produciendo este problema. Recordando que entonces existen alteraciones en estos sistemas, tanto innato como adaptativo, o bien por la alteración que existen de ellos por el tratamiento inmunosupresor. ¿Por qué hospitalizamos a estos pacientes o por qué acuden a los servicios de urgencias? Puede ser por tres motivos principales. Uno, porque está debutando con una enfermedad, ya sea por un problema mieloproliferativo o un problema autoinmune. El segundo punto es por exacerbación de la enfermedad, ya sea por la enfermedad misma o por la complicación relativa a medicamentos que está recibiendo. Y finalmente, por el tratamiento que pueda recibir este paciente. ¿Cuál es el abordaje que nosotros hacemos en los servicios de urgencias en este tipo de pacientes? Cuando va llegando nosotros, pues no sabemos si tiene algún problema mayúsculo o no, me refiero de fondo o comorbilidad. Nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación inicial y primaria como cualquier otro tipo de pacientes. Es decir, la evaluación para saber si está estable o inestable el paciente. Evidentemente, en todo momento, si está inestable, ingresará a una sala de reanimación donde se haga el tratamiento oportuno. Si el paciente está inestable, entonces se realizará, si el paciente está estable, entonces ya se podrá realizar una exploración física completa con antecedentes que son de suma importancia para saber cuál es la enfermedad que tiene y cuáles son los medicamentos que está recibiendo. Asimismo, exámenes de laboratorio. Quisiera presentar este artículo en el cual se me hace muy interesante en los servicios de urgencias y es precisamente un grupo de pacientes con lupus eritematoso sistémico que ingresan a la unidad de urgencias. Se clasificaron dependiendo cuál era el problema de base que tenían, si eran, y se trató de ver dos aspectos fundamentales, si eran nuevos síntomas que presentaba el paciente o empeoramiento de los mismos. En esta serie de aproximadamente 15 años se lograron reunir 118 pacientes. Con esto quiero decir que no es frecuente que acudan a los servicios de urgencias con 269 eventos. 91 de estos pacientes fueron, como se esperaba, por infección y el otro porcentaje estuvo distribuido por problemas ortopédicos, gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. Esta es la descripción de cada uno de ellos. Pero vean, la mayoría de los pacientes, es decir, el 91.5% de los pacientes recibían esteroides. Por lo tanto, el uso de esteroides es un factor de visita, ya sea por alguna sintomatología, pero sobre todo por la enfermedad. Pueden coexistir una infección con la enfermedad o exacerbación de la enfermedad. Y puede ser tan difusa o bien muy sintomática como lo sería aquellos pacientes que tienen en estado de gravedad, como lo sería una hipertensión arterial pulmonar. Este es otro grupo de pacientes que llegaron a la unidad de terapia intensiva. Ya vimos los que llegaron a urgencias,
Pero debe de alarmarnos estos pacientes porque un grupo de pacientes nada despreciable puede llegar a la unidad de terapia intensiva, como es esta serie muy reciente, en 2019 se publicó, en la cual igualmente de pacientes con enfermedades reumatológicas que llegaron a los servicios de terapia intensiva. La mayoría de ellos tenían antecedentes de medicamentos inmunosupresores o esteroides. ¿Y cuáles fueron los problemas principales? Pues problemas respiratorios, en los cuales un grupo nada despreciable, es decir, más de tres cuartas partes utilizaron ventilación mecánica, algunos de ellos no invasiva y otros invasiva, y medicamentos presores. A pesar de todo esto, bueno, pues el porcentaje de fallecimientos no es tan alto, 3%, pero vean, este 10 corresponde a pacientes que no se han recuperado en forma total posteriormente a haber ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, por lo tanto, de 25 pacientes, 3 fallecieron y 10 se quedaron con alguna secuela. Es muy importante que nosotros identifiquemos a este grupo de pacientes. En relación al laboratorio, quiero comentar que es muy importante diferenciar o tratar de diferenciar cuáles son aquellos pacientes que tienen un problema de fondo, una morbilidad, pero que están infectados. Muchos de ellos, ya dijimos, montan respuesta, pero muchos de ellos no montan respuesta inflamatoria. Aquellos pacientes que no van a montar una respuesta inflamatoria, nos cuesta mucho trabajo identificar si tienen alguna infección o no. Por lo tanto, en este estudio que presento aquí, muy interesante, el objetivo de ellos era tomar la decisión en pacientes con leucemia que acuden al servicio de urgencias para tratar de identificar cuáles están afectados a través de un biomarcador que es la procalcitonina, que ya es muy regularmente utilizado en muchos hospitales. Valorar el uso de la procalcitonina en pacientes que tienen leucemia y fiebre, en aquellos pacientes en los cuales se hizo el manejo habitual, está aquí descrito los antibióticos que se utilizaron, cefepime ceftriaxona si no tenían neutropenia, cefepime más aminoglucósido en pacientes estables neutropénicos, cefepime más aminoglucósido con vancomicina en pacientes inestables. Y este es el resultado, 735 visitas. Y ojo, únicamente el 10% de los pacientes tienen cultivos positivos, que es con quienes se comparó el biomarcador. Y esto es lo significativo. Se tuvo una respuesta adecuada con procalcitonina en ese grupo de pacientes que tuvieron cultivos positivos con una cifra de 6, a diferencia de los que no tuvieron respuesta de 0.8. Por lo tanto, la procalcitonina es un buen biomarcador para la infección bacteriana en urgencias pediátricas en aquellos pacientes que tienen alguna inmunocompromiso. Es importante que nosotros tomemos en cuenta este estudio. Y existe otro estudio que es Persevere, que hace algo muy similar. Ya nada más muestro los resultados, en los cuales se detectan varios biomarcadores, 5 de ellos, y además plaquetas en el Persevere número 2. Es decir, estos biomarcadores son muy importantes para detectar la condición de infección en el paciente que tiene un problema de inmunosupresión. Como conclusiones o recomendaciones que pudiera yo comentar en esta plática, yo comentaría que aquellos pacientes que lleguen a la unidad de urgencias, es muy importante que hagamos un diagnóstico temprano, que hagamos una exploración física a conciencia, pero que también hagamos un interrogatorio muy importante lo más pronto posible para determinar si es un paciente inmunocompetente o un paciente inmunocomprometido. Debemos de mejorar el monitoreo en este tipo de pacientes y la respuesta al tratamiento, es decir, debemos estar muy pegados a ellos porque cualquier cambio en sus constantes vitales y en su condición puede ser alarma para este tipo de pacientes porque no todos van a montar una respuesta sistémica. Existe una mortalidad elevada que puede ser de hasta el 40 o 50% por infección en este grupo de pacientes.
se tiene que hacer una evaluación preventiva de la disfunción orgánica, es decir, que continuamente tenemos que estar viendo cuáles son los factores asociados a mortalidad, porque estos pacientes nos van a ganar si no tenemos una monitoreo y sobre todo identificación temprana. Estos pacientes fallecen, muchos de ellos, por una síndrome de activación de macrófagos y o una disfunción orgánica múltiple. En todo paciente que tiene inmunocompromiso, debemos de considerar alguna coenfermedad, principalmente infección, amén de alteraciones metabólicas que también se pueden presentar, y es importante que utilicemos todos los recursos con los que contamos, sobre todo biomarcadores tempranos para poder diferenciar de la enfermedad. Con esto les agradezco mucho la atención que hayan prestado para esta charla, y es muy importante que todos trabajemos en equipo para poder determinar cuál es la condición de este tipo de pacientes. Les agradezco mucho su atención.